Hola, buenas noches. Comenzamos esta temporada del debate en Canarias como no podía ser de otra manera, analizando la situación creada por el ébola y sus implicaciones aquí en Canarias. Hoy en Tenerife ha sido activado el protocolo por un posible caso de ébola. Se trata de un varón que llegó a la isla el pasado 12 de octubre y que ha notificado fiebre de 37,7. Esta semana, precisamente, la ONU ha solicitado formalmente un puente aéreo desde el aeropuerto de Gran Canaria para trasladar equipos y material a la zona afectada. Esa propuesta cuenta con el apoyo de ONGs. Hoy mismo, Intermón Oxfam ha solicitado formalmente al Gobierno apoyo médico y militar para contener la epidemia de ébola en África. Lo que parece claro es que es necesario actuar en el continente vecino, donde ya han muerto cerca de 5.000 personas. Nuestra prioridad es asegurar un servicio 360 grados en el que se incluyan certificados médicos, protocolos de la OMS, desinfecciones de los aviones. Todo lo estamos haciendo ya en Dakar, por lo tanto aplicaríamos la misma normativa a los vuelos de Las Palmas. Ahora mismo estamos trabajando desde Dakar. Si surgiera Las Palmas, entendemos que Las Palmas podría ser una opción también para poder hacerlo. La propuesta de la ONU todavía está pendiente del Gobierno central. La apoya el PSOE canario. El Gobierno central y el autonómico quieren conocer más detalles. Es una propuesta que ahora mismo se está valorando, pero sobre la que no se ha tomado ninguna decisión. Evidentemente, valorarla significa estudiarla y se tome la decisión que se tome, pues se haga con las máximas garantías. Me preocuparía, querría tener todos los detalles, para empezar. Estamos para las buenas, estamos para las verdes también y para las maduras. Y lo lógico es que Canarias sea un punto de entrada perfectamente a África, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico y también desde el punto de vista de apoyo solidario. Otro de los temas que abordaremos esta noche será la consulta sobre el petróleo anunciada por el presidente del Gobierno para el 23 de noviembre, una consulta que está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes enviar los decretos del Gobierno de Canarias al Consejo de Estado. Es el paso previo antes de ir al Constitucional. Desde la Administración Central insisten en que la consulta es inconstitucional, mientras el Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha todo lo operativo. Será una suspensión por 5 meses, pero no quisiera que nadie se llevara engaño. Esas suspensiones, llegado el plazo, son suspensiones prorrogables. Por tanto, quiero decir que ninguna consulta ilegal se hará en Canarias ni en ninguna otra parte de España. En principio lo que estamos barajando son centros de salud e institutos de secundaria que hay en todos los pueblos y en todos los institutos. Y además lo bueno que tiene es que prácticamente toda la población sabe dónde están, ¿no? Cuál es su centro de salud más cerca o cuál es el instituto que está en su pueblo, está en su barrio. Esta semana también el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, publicaba un artículo en la prensa sobre la soberanía compartida en la que propone que el Estado solo mantenga en Canarias al ejército. La propuesta ha sido rechazada incluso por dirigentes de su propio partido. Tras la publicación de este artículo, el presidente del Gobierno canario no ha vuelto a hablar del asunto. Sí lo han hecho sus socios de gobierno que se desmarcan en la iniciativa. El Partido Popular la considera una ocurrencia. La delegada del Gobierno pide sensatez y cordura. Esto no es una broma, ¿no? Es serio. Y estamos hablando de que en Canarias no nos hacen falta los más de 7.000 efectivos de tanto Guardia Civil como de Policía Nacional. ¿Esto es lo que le quiere decir el presidente a los canarios? Eso de soberanía compartida puede ser un criterio individual o nacionalista, pero que no es un criterio del Partido Socialista, ni está en nuestro ADN, ni compartimos. Una ocurrencia más del señor Rivero que nos tiene ya muy acostumbrados. En nuestro primer programa contamos con la presencia de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y diputado del Parlamento de Canarias. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, un placer. Si le parece, antes le voy a presentar a los periodistas que van a participar esta noche en esa mesa de debate. Empezamos por Ricardo Peitaví, columnista del Día. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Negra. Pepe Naranjo, periodista colaborador del País y especialista en temas de África. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Millet, de La Opinión de Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Verónica Martín, periodista especializada en ciencia. Buenas noches, gracias por venir.
Gonzalo Martel, jefe de sección del Canarias 7, buenas noches. Hola. Y también Carlos Sosa, director de canariasahora.com. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo empiezo con las preguntas esta noche, por lo menos con las primeras. Usted también es nacionalista, ha sido también presidente del Gobierno de Canarias. ¿Cómo valora esta idea de Paulino Ribero que habla de una soberanía compartida? ¿Eso es posible? Bueno, todo es posible. Si se cambian las leyes, cabe todo en la legislación, ¿no? Pero hoy eso es absolutamente imposible. Yo creo que además el presidente se contradice con sus propios actos. El presidente envió al Parlamento hace escasamente 6 meses una propuesta de estatuto de autonomía, de nuevo estatuto de autonomía, que no tiene nada que ver con lo que ha planteado en este escrito. De manera que, primera consecuencia, deja en papel mojado la propuesta de estatuto enviada al Parlamento, que ahora se está tramitando y que a nosotros nos parece extemporánea, inútil, porque no hay ninguna condición en las Cortes Generales para aprobarla y además no hay tiempo material para que ese debate prenda en la sociedad canaria. De manera que me parece muy contradictorio con sus propios actos. Sobre los contenidos, son contenidos que al parecer no comparten ni en su propio partido, pero desde luego será legítimo siempre debatir en democracia cualquier opción, pero a nosotros nos parece que lo que toca ahora es trabajar el paro, las listas de espera, la pobreza, la exclusión social, el deterioro socioeconómico, la escasa calidad democrática de nuestro modelo de convivencia, y no nos parece que esa sea la prioridad en estos momentos. De todas formas, asunto interno de Coalición Canaria, del Gobierno, que nosotros lo que esperamos es que no contamine la acción del Gobierno, pues ya tenemos un Gobierno débil, yo diría que un Gobierno malo, y solo faltaba que las divisiones internas le debilitaran aún más ante la tarea principal que es gobernar. ¿A qué cree que se debe esta decisión, Yo creo que esto responde un poco a las tensiones internas. Coalición Canaria ha tenido un proceso interno de decisión de la candidatura que ha quebrado la escasa unidad que siempre existió en ese proyecto. Es un proyecto muy sustentado en reinos de taifa, y cualquier movimiento que se salga de la norma pues genera graves temblores, ¿no? Y creo que esto es resaca de ese proceso interno. Insisto, no sé cómo se va a resolver, no es nuestra inquietud principal. La inquietud es que no se contaminen las instituciones, que las instituciones están para gobernar y que los asuntos internos del Partido Socialista, de Coalición Canaria, no, digamos, minen más el mal gobierno que sufrimos, ¿no? Y que se concentren en gobernar la grave crisis social, la grave crisis económica, y yo diría también la grave crisis política que vive el archipiélago. Esa es la exigencia de Nueva Canaria, que se ocupen del gobierno el tiempo que les queda hasta mayo del próximo año, ¿no? Algo que a usted sí le puede preocupar es precisamente esta semana que se ha rechazado esa propuesta de reforma electoral. ¿Cree que algún día se la aprobarán? Este sí que es una reclamación sentida por la población. Si hiciéramos hoy un análisis sociológico y preguntáramos sobre un nuevo estatuto, yo estoy convencido que serían porcentajes muy bajos los que estarían por reclamar un nuevo marco político para Canarias, que nosotros defendemos en un contexto de debates, de sosiego y de tranquilidad. Sin embargo, la necesidad de mejorar nuestro sistema de representación, yo creo que sí ha aprendido en sectores sociales. Esto lo podemos resolver en el Parlamento de Canarias, y los partidos mayoritarios se han negado a este debate. No es que hayan negado una propuesta, han negado el debate. El Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria han negado la posibilidad que en nuestro Parlamento, que tiene competencias, podamos mejorar nuestro sistema de representación. Y habíamos hecho una propuesta sencilla, que no quita nada a nadie, que no cuesta nada, pero que mejora el pluralismo. Y era bajar los topes al 3% o al 5%, y ni siquiera ha sido considerada. Por eso es poco razonable pedir la mayor y luego no ocuparse de lo cotidiano. Hoy, de las reclamaciones institucionales más sentidas, es cambiar nuestro precario, nuestro injusto sistema electoral. Peor que el de Tanzania, según una última tesis doctoral con máxima nota la Universidad Complutense de Madrid, que el otro día un medio de comunicación local reproducía al autor sobre un análisis comparado de los sistemas democráticos del mundo, y nos colocábamos a la cola. Si le parece, abrimos esta ronda de preguntas. Ricardo, por favor. Buenas noches, señor Rodríguez. Habla usted de los topes, vamos a empezar por el final, pero en fin, hay muchos estudios que dicen que bajando
los topes electorales para entrar en el Parlamento de Canarias, tampoco cambiaría mucho el mapa político de la Cámara Legislativa Regional. ¿Pero lo haría más democrático? Bueno, sí, al margen de eso, que no es lo mismo que 2000 y pico votos para un diputado en el Hierro que en Gran Canaria o Tenerife más de 40.000, 40 o 45.000. Eso estoy de acuerdo con usted, pero en fin, luego la aritmética es la que es. En cualquier caso, dice usted que ha dado usted a entender que Coalición Canaria, a la vista de los problemas internos que indudablemente tiene, pues su presidente, que también es presidente del gobierno, pues busca, digamos, subterfugios para ocultar los fallos de su gestión. Ha citado usted la soberanía compartida, que ha sido la última, pero también se entiende que la consulta sobre los sondeos, que usted apoya, va por el mismo camino. O sea, una manera de escapar, de escapar a la realidad. Le recuerdo que según la encuesta de población activa tenemos 345.000, 350.000 parados en números redondos, que es una cifra escandalosa y angustiosa socialmente. El 90% de las iniciativas de Nueva Canaria en el Parlamento en estos 3 años y medio han versado frente a la crisis económica, al paro, a la pobreza, a las listas de espera, a la exclusión social, a la necesidad de más democracia. 90% están registradas y por lo tanto no son manipulables. Por lo tanto, los primeros problemas para Nueva Canaria es acometer esta crisis injusta que tiene a 350 personas en desempleo. Y escuchen bien este dato, el 67% de estos desempleados son de larga duración. El 48% no tienen ninguna prestación. Hay 133.700 familias en Canarias con todos sus miembros en paro y, por lo tanto, sin ningún ingreso reglado. Hay miles, casi un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza, y a eso es a lo que hay que dedicarle el 90% de nuestro esfuerzo. Y en nuestras iniciativas está esto en el centro. Eso no quiere decir que no se discuta de la democracia, que no se discuta del petróleo o que no se discuta de un estatuto político que es legítimo aspirar a mejorar. Lo que decimos es que lo central de la política son los problemas de los ciudadanos. Sobre el tema de la consulta, nosotros no tenemos dudas. La consulta es una controversia que se ha abierto en la sociedad canaria, profunda, lo hemos visto en las calles, lo vemos en las encuestas, lo vemos en los medios de comunicación. Ustedes no sé cuánto han podido recoger de este debate, pero yo creo que miles y miles de páginas, cientos de horas de debate sobre este tema, y creemos que un asunto de esta controversia merecía la pena que fuera consultado por la ciudadanía. Hemos seguido los procedimientos. El Parlamento solicitó al Gobierno de España autorización. Aquí no hay nada, ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Referéndum. No hay ninguna norma que impida esta consulta. No es la consulta de Cataluña, que es discutible desde el punto de vista constitucional. Esta no tiene esa discusión. Sencillamente el Gobierno de España no respondió. No es que dijera que no respondió, despreciando una solicitud formal de un Parlamento democrático siguiendo los cauces reglados. Y en ausencia de esa respuesta, lo que ha hecho el Gobierno, y ahí sí que hemos colaborado todas las fuerzas políticas con representación institucional, los sindicatos, los ayuntamientos, los cabildos, todas las organizaciones ecologistas, hemos dicho, oiga, frente a la no respuesta, utilicemos un marco legal que es de menos fuerza, con menos capacidad, que es el de la consulta. Va a ser recurrido. Si se recurre y se recurre al 161 de la Constitución, se suspende, y si se suspende no puede haber consulta. Pero lo que no eludirá el Partido Popular es la consulta de mayo del año 15. Y ahí los ciudadanos le harán pagar en las urnas democráticamente el desprecio, el doble rasero, el que se busquen declaraciones de impacto negativa en Málaga, como se ha visto hoy, o en Baleares, que lo veremos los próximos días, y declaraciones favorables, seguramente con menos argumentos, en Canarias. Por lo tanto, lo que no se resuelva en la consulta se resolverá en las calles y sobre todo se resolverá en mayo del próximo año, que habrá elecciones, ayuntamientos, cabildos y parlamentos. Hablando de las calles, precisamente este sábado se ha convocado manifestaciones en todas las islas. No sé si usted tiene previsto participar. Estoy medio fastidiado de Las Palmas, pero voy a estar en las manifestaciones porque he estado en todas. He estado en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria. Nueva Canarias convoca estas movilizaciones. Hay dos, el sábado 18, una muy sentimental para mí, que es la carretera de la aldea, y otra que es la manifestación en todo el archipiélago para reclamar el derecho
a poder participar en esta decisión por parte del pueblo de Canarias, y estaremos ahí, seguro con decenas de miles de manifestantes que pacíficamente reclamamos el derecho a opinar sobre este asunto, porque nos parece que puede comprometer nuestro futuro, tiene muy pocos beneficios si algún día alguien los identifica, y que en cualquier caso parece que en una controversia de esta importancia valdría la pena escuchar a la ciudadanía, y los que están seguros de que la ciudadanía está a favor de las prospecciones no debieran tener ningún temor a esta consulta, ¿no? Pepe, por favor. Sí, a mí me gustaría volver sobre el tema de la reforma de la ley electoral, porque yo hace aproximadamente 5 años que no vivo en Canarias, pero hace unos 10 estaba haciendo información política, ¿no? Y recuerdo que era un debate que ya estaba en un punto álgido, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo hablando de la reforma de la ley electoral, porque yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que estamos ante un sistema de representación muy injusto, ¿no? Como decía, comparándolo con un sistema democrático africano, algunos de los africanos podrían a lo mejor enseñarnos algunas cosas, ¿no? Respecto a la representación, ¿no? Sin duda. Pero mi cuestión un poco es, si no le parece que Nueva Canarias, que ha estado siempre, digamos, teniendo como punta de lanza esta propuesta de reformar este sistema, ¿no le parece que también puede haber fracasado en el hecho de no haber conseguido que este debate llegara, calara realmente entre la población? Sin duda. Nosotros creemos que no hemos logrado llegar a esa mayoría social para poner en evidencia que nuestro sistema electoral quiebra el pluralismo y la diversidad. Les doy un dato. En el año 2007, por ponernos nosotros de ejemplo, nosotros sacamos en la isla de Gran Canaria 47.000 votos. 0 diputados. Coalición Canaria en este mismo proceso electoral sacó en las 5 islas menores 42.000 votos. 5.000 votos menos. Ellos sacaron 11 diputados y nosotros 0. Esto es el problema de las proporciones. Pero luego está el problema de las barreras. Todavía es más difícil de discutir, los que conocemos la política canaria, quitarle diputados a un territorio para dárselos a otros. Pero lo que no cuesta nada, lo que no le quita nada a nadie, lo que solo facilita la diversidad y el pluralismo es bajar los topes, como en los ayuntamientos y como en los cabildos. Y si hoy existen fuerzas políticas alternativas en el panorama sociopolítico español y del archipiélago, lo que no puede ser, imagínense ustedes por un momento que el movimiento de Podemos, que tiene un peso específico en la opinión pública, sacara 55.000 votos. Y que eso, si no tuviera la barrera, les permitiría tener 5 o 6 diputados y que tenga 0. Yo creo que eso es malo para la democracia. Si hay 55.000 personas que votan a una opción política, será porque creen que es lo mejor para ellos. Y a quien se excluye ahí no son a los representados. Se incluye a los representantes. Es decir, no puede ser que si hay gente que quiere un diputado de Podemos en Fuerteventura se quede fuera, no por no tener votos, sino porque hay una barrera que se lo impide. No hemos logrado penetrar en la opinión pública, lo reconocemos. Hay un movimiento ciudadano muy interesante, Demócratas por el Cambio, al que le agradecemos que lleve 6-7 años peleando por este tema. Hemos firmado un manifiesto, 12 fuerzas políticas en favor de la reforma. Los únicos que estamos en el Parlamento de esas 12 fuerzas políticas somos nosotros. Nosotros no necesitamos la barrera del 6%, la superamos con creces en el año 2011, sacamos 83.000 votos, un 50% más, y las encuestas nos dicen que estaremos otra vez dentro. No estamos reclamando la barrera de bajar los topes por Nueva Canaria, sino por esas otras fuerzas políticas. Y que incluso se duplicarán. Claro, y el planteamiento, nuestras previsiones electorales, bueno, estas no serán acertadas hasta la noche electoral, pero son buenas. Nosotros mejoramos en todos los territorios, avanzamos a pesar de la crisis de los partidos institucionales. Los grandes partidos todos retroceden de forma significada y es altamente probable, y yo creo que deseable, que aparezcan nuevas fuerzas políticas. Creo que eso es bueno para la democracia y para que esto que nos pasa pudiera girar los próximos años. Daniel, por favor. Buenas noches, señor Rodríguez. A mí me sorprende una cosa. De repente al Gobierno de Canarias le entra un ataque de consultitis después de que hemos visto cómo en Canarias no se han producido consultas, no se ha tomado en cuenta la población, salvo en el momento de votar. Y de repente al Gobierno de Canarias, en un pulso con una connotación claramente política, con el Estado, le interesa una consulta. ¿Por qué hasta este momento en Canarias no se han articulado mecanismos para que la población opine? ¿O por qué en el Parlamento de Canarias se han negado incluso, se ha rechazado a debate iniciativas legislativas populares tan importantes como la del Puerto de Granadilla, con más de 70.000 firmas? Me parece que es un poco cínico, ¿no? Es decir, reclamar una consulta cuando realmente no ha habido consultas con la población, y ahora que interesa, porque es
un pulso claramente político, clarísimamente político entre el nacionalismo y el Estado, sí interesa. ¿Por qué no ha pasado esto? Porque el cinismo y la incoherencia se imponen, no quepa duda. En el debate sobre esta consulta yo defendí consulta para esto y consulta para el gas, o consulta para la reforma electoral. Cabe hacer una consulta no sobre un tema. Si usted se va a los Estados Federados Norteamericanos, cada año en la mayoría de los estados hacen 7 o 8 preguntas sobre asuntos diversos, desde los derechos civiles a qué pasa con una infraestructura. Si usted se va a los países del centro y el norte de Europa, se hacen consultas no sobre un tema, sino sobre varios. Cabría preguntar sobre el petróleo, sobre el gas y sobre la reforma electoral. Pero estas opciones fueron rechazadas por los partidos mayoritarios. Yo he defendido que la consulta del petróleo fuera acompañada de más preguntas y fue radicalmente negada. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en la consulta del petróleo. Nos parece que lo coherente sería que esto se incorporara en nuestro sistema democrático. Hay contenido, insisto, desde los derechos civiles a qué hacer frente a determinadas controversias, donde los países más democráticos, además de votar a sus representantes, votan qué piensan, por ejemplo, de la despenalización del cannabis. Por ejemplo, hay 5 estados norteamericanos que han aprobado esto. De manera que eso algún día se incorporará en nuestro ordenamiento democrático y nosotros lo defendemos para el petróleo, para el gas, para la reforma electoral o para el puerto de Granadilla. No tenemos ninguna duda. Ya están tardando, y esa contradicción se la destaco yo al presidente del Gobierno y a sus socios siempre que tengo oportunidad en la tribuna del Parlamento de Canarias. Verónica. Buenas noches. Tengo la duda de si una vez que Coalición Canaria ha vuelto a tomar un rumbo muy ATI, muy tinerfeño, esto beneficiará casi seguro a Nueva Canarias. Tengo la duda si veremos una Nueva Canarias tipo agrupación reña independiente, que entra y sale de Coalición Canaria en un futuro en función de intereses electorales. Nosotros somos un partido nacionalista de izquierda que recupera la tradición de este espacio político desde la transición. Los que tenemos una cierta edad estuvimos en la Unión del Pueblo Canario y hemos estado en espacios nacionalistas siempre, ¿no? Y en Coalición Canaria. Y en Coalición Canaria. Otros estuvieron en la UCD, por ejemplo, fracasó el estatuto del año 82 y hay 4 o 5 dirigentes de Coalición Canaria que eran de la UCD de la época y otros de Alianza Popular, que también se los recuerdo yo en el Parlamento, porque naufragamos los socialistas, los comunistas y los nacionalistas de la época, defendimos el artículo 151 para acceder a la Constitución y se negaron los de la UCD y los de AP, por cierto, casi todos ahora en Coalición Canaria. De manera que nosotros vamos a ensanchar el espacio del nacionalismo progresista, del nacionalismo de izquierda, y ya se lo digo con claridad. No nos vamos a liar ni con el PP, ni con el PSOE, ni con Coalición Canaria, ni con el PNC, ni con el CCN. Iremos solos a las elecciones de mayo del próximo año. Sí haremos incorporaciones de partidos locales, de personalidades, de gente que creemos relevante y que puede aportarnos desde la independencia. Puede haber al frente de una lista de Nueva Canaria una persona que no sea de Nueva Canaria. Es más, con algunas estamos conversando. ¿Por qué? Porque la política no puede ser partidos verticales de arriba abajo. La política tiene que ser movimientos de gente, de personas, de ideas, que podamos compartir un conjunto de valores y un programa de cambio, y en ese sentido iremos solos y no vamos a entrar en Coalición Canaria con seguridad absoluta, al menos en esta etapa en la que yo creo representar el sentimiento mayoritario de lo que representa Nueva Canaria. No sé si le faltó en esa lista Podemos. Por supuesto, mira, yo tengo un respeto absoluto. Mire, yo cuando el 25 de mayo, que nosotros no nos presentamos, vi los resultados electorales, yo me alegré. Yo prefiero que la gente vaya a votar a que se quede en su casa. Yo prefiero que la gente vaya a votar a que solo hable. Y por supuesto, me van a perdonar, prefiero que voten a Podemos que al PP. De manera que para mí fue bueno para la democracia que un grupo de ciudadanos conscientemente cambiaran de tercio. ¿Por qué? Porque esto es un revulsivo para nuestro sistema de convivencia. Y si Podemos, hoy leí una encuesta en un diario aquí presente, donde pueden sacar 50 diputados en el Parlamento español. Y muchos dicen, no se lo merecen, no tienen pasado, pero tienen votos, tienen gente que cree que ahí puede haber una esperanza, y yo eso lo aplaudo. Solo consigo ver una opción mejor que Podemos en el panorama, que es Nueva Canaria. Pero lo que dicen ellos lo compartimos nosotros, lo hemos dicho en el Parlamento, lo hemos dicho. Muchas de sus propuestas, algunas no las aceptamos porque creemos que están poco maduras,
pero dicen cosas razonables, de manera que somos muy respetuosos con ese fenómeno. Vamos a dar por supuesto que usted va a ser candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Que es gobierno. mucho suponer. Que es mucho suponer porque todavía no se conocen pronunciamientos de su partido al respecto. Pero en todo caso sería el único de los 4 partidos presentes en el Parlamento que repetiría, dado que el PP parece muy probable que va a ser un candidato distinto al que fue en las elecciones anteriores y que PSOE y coalición en el gobierno ya han decidido que quienes les representaron entonces no les van a representar en el 2015, ¿no? Entonces yo quería 2 cosas. Una, ¿este va a ser un año baldío en la gestión pública teniendo en cuenta que el pacto de gobierno está en fase de mudanza? Y 2, ¿está dispuesta Nueva Canarias a candidaturas abiertas a ir más allá de sus siglas? Lo digo en particular porque está circulando en Gran Canaria la idea de que Antonio Morales en particular encabece una candidatura abierta al Cabildo de Gran Canaria, y siempre ha habido discusión en Nueva Canaria sobre Antonio Morales y sobre esa lista en particular. Vamos a ver. Nosotros vamos a ir al Cabildo de Gran Canaria, a todos los cabildos y al Parlamento, con hombres y mujeres de Nueva Canaria, y podremos hacer algún fichaje. Podremos no será... Podremos hacer algún fichaje en una isla distinta a Gran Canaria, para que me entiendan. El resto serán hombres o mujeres de este proyecto político, al 95%, porque ando yo ocupado también en esa tarea. Sobre el año que nos queda, nosotros no vamos a ir al acoso y derribo de este gobierno. Nosotros vamos a colaborar, como desde el principio, si nos dejan, con este gobierno para que haga bien su tarea. Este es el gobierno legítimo. Es el menos malo, es el único posible en estos momentos. De manera que si Rivero y Pérez se dejan ayudar, tendrán a Nueva Canaria cooperando en la lucha contra la pobreza, en favor de generar empleo, en que las leyes del territorio se gestionen de manera eficiente. Y por lo tanto ayudaremos. Y yo espero que el gobierno no se despiste y se centre en su tarea. Los primeros indicios no van por ahí. No van por ahí. Y por eso hoy sacaba yo un comunicado diciéndole a los señores del Partido Socialista y de Coalición Canaria que se centren en el gobierno, que los asuntos del partido los resuelvan en el ámbito del partido, pero están ahí para gobernar y van a contar con nuestra colaboración, insisto, si se dejan. Sobre las candidaturas, nosotros no nos vamos a guiar por las modas. Nosotros tenemos tradición, cultura, compromiso, ideología, práctica política, aciertos y errores, como todo el que trabaja. Pero nosotros no nos impresionan las modas ni el momento. Los hombres y mujeres que nos representen serán porque defienden nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestros equipos de trabajo. Y estarán en la primera línea porque entendamos que son los mejores. Y Antonio Morales está entre los mejores, entre los que acumula historia, capacidad y compromiso perfectamente para encabezar esa u otra lista. Y eso está pendiente de decidir. Lo haremos bien, lo haremos por consenso y estoy seguro que pondremos a la gente más adecuada para que esta fuerza política acumule fuerza, apoyo popular, ciudadanía, con un programa de cambio, con un equipo para transformar Canarias, y pondremos esa fuerza al servicio de la gobernabilidad, de un gobierno justo, de un gobierno democrático, de un gobierno que se ocupe de los parados, de los pobres, se ocupe también de los aspectos mayores de la política, del estatuto político, de la reforma electoral. Por lo tanto, estaremos con nuestra cultura tradicional. No nos impresionan las cosas que se han puesto de moda, aunque las respetamos. Carlos Sosa. Buenas noches, señor Rodríguez. Esto de ser el último tiene muchas ventajas porque, en fin, hace de periodista escoba, pero también algunos inconvenientes. Solamente me ha dejado libre la opción de preguntarle por Santiago Pérez, pero no lo voy a hacer. Porque ya se lo dije. Prefiero regresar, ya lo vi. Prefiero regresar al inicio del debate cuando Naira planteaba lo del artículo de Paulino Rivero sobre la soberanía compartida, y remitirme a un comunicado reciente de estos 2 últimos días suyo, en el que elevaba un poquito el nivel del debate para retomar la reforma del estatuto e ir algo más allá. Con el debate que en Canarias es muy importante, pero que en el conjunto del Estado la cuestión de la soberanía compartida de Canarias pasa a ser casi insignificante al lado del marrón que tiene Rajoy con la soberanía catalana, con el soberanismo catalán, por emplear los términos más adecuados. Creo que todos deberíamos estar mucho más atentos a esa reforma constitucional que propugnan algunos, particularmente Pedro Sánchez del PSOE, que habla de reforzar el federalismo o tender al federalismo dentro de una reforma constitucional. Y quisiera conocer su opinión sobre el encaje, un nuevo encaje de los estados autonómicos en esa nueva constitución. Bueno, en los 2 debates que se han concitado después de la comunicación del Gobierno sobre el nuevo estatuto y en la toma en consideración
de esa misma propuesta estatutaria, Nueva Canarias fijó claramente la posición. Nosotros somos firmes partidarios de revisar el estatuto político de Canarias en el contexto español. Y estamos seguros de que la Constitución española será reformada más pronto que tarde. Y que en ese momento Canarias tiene que tener una propuesta de primer nivel. Que no nos pase lo del 82, un estatuto de segunda categoría por culpa nuestra. Que no nos pase lo del 2006-2007, porque en la etapa de Zapatero ocurrieron cosas malas y cosas buenas, entre ellas que se avanzó en el autogobierno de 7 territorios. Y no estuvimos ahí porque Rivero y Soria retiraron la propuesta estatutaria para impedir que Juan Fernando, que había ganado claramente las elecciones, fuera presidente. Que no nos pase lo del 82 ni lo del 2006. Podemos, entre todos, la sociedad canaria, los ciudadanos, las instituciones, los partidos, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, establecer un estatuto político para que cuando venga, y vendrá ese día y no será tarde, de un nuevo modelo de Estado, para un nuevo encaje de un territorio complejo, plurinacional, como es el español, Canarias esté en primera línea. Nosotros defendemos lo que hemos dado en llamar federalismo asimétrico, que quiere decir que tenemos que evolucionar en el autogobierno, pero que no todos los territorios son iguales. Murcia y nosotros no somos iguales, aunque seamos... ¿Pero hasta dónde tiene que llegar Canarias? ¿A eso al que dice? Máximo que permitan las reglas. No hay predeterminación. No solo dejar el ejército, o usted... Nosotros ¿cuál es el techo defendemos, que usted cree que en el debemos marco de la... Nosotros creemos que Canarias es un pueblo vinculado cultural, política, económicamente a España y Europa, y ese marco debemos mantenerlo. Lo que decimos es que nuestras singularidades son tan poderosas, son tan relevantes, que debiéramos tener un marco de autogobierno mucho más evolucionado que el que tenemos ahora. Nosotros no prefijamos el final del proceso de nuestro estatuto político. Lo tiene que prefijar esa reforma constitucional y el consenso que alcancemos en la sociedad canaria. Lo que decimos es que este tercer asalto en favor de un mejor autogobierno, de un mayor autogobierno, tenemos que estar organizados para que no nos pase lo del 82 o lo del 2006. Y luego decimos una cosa: no basta con tener más autogobierno, hay que tener mejor gobierno. Porque nosotros tenemos competencias... Sí, pero esto es muy importante. La Constitución no podrá... Sí, pero nosotros tenemos competencias mal gestionadas. La ley de la dependencia, la prestación canaria de inserción, las listas de espera. Nosotros decimos más autogobierno y mejor gobierno, y creemos que las dos cosas son compatibles. Tenemos que hacer una segunda ronda. Esta vez vamos a intentar ser un poquito más ágiles. Ricardo, por favor. Señor Rodríguez, salvo lo que disgusta al principio de que el 90% de sus propuestas estaban enfocadas hacia el tema sociales y demás, no se ha vuelto a hablar de esos 350.000 parados, casi nada, durante sus intervenciones, durante las preguntas que le han hecho mis compañeros. Es decir, ahí está, 350.000 parados, ahí está. Las listas de espera las acaba usted de citar, vergonzosas listas de espera hospitalarias, listas de espera, personas que están 3 días con una cadera fracturada en un pasillo de urgencias, etcétera, etcétera. Lo acabamos de ver. En cualquier caso, hay algo que me llama mucho la atención. Usted dice que van a apoyar a este gobierno hasta el final, hasta el último. Un gobierno... A colaborar. Bueno, colaborar, apoyar, colaborar, ponga usted el matiz semántico que quiera. Un gobierno que nos ha llevado a esos 350.000 parados, a esas listas de espera, a esa emigración de la juventud, bien preparada porque no... Y esto es lo que ustedes van a apoyar hasta el final, ustedes que precisamente pretenden vendernos la idea de un cambio social, de una mayor preocupación social. No, vamos a ver. Nuestras iniciativas están escritas, contrastadas, nuestros discursos grabados y nuestras propuestas, que por cierto son en términos cuantitativos las más numerosas, y yo creo que en términos cualitativos hemos hecho también aportaciones positivas. Nosotros trabajamos sobre un nuevo modelo energético y criticamos la propuesta gubernamental. Nosotros hemos hecho una propuesta de reforma de la prestación canaria de inserción radicalmente distinta a la que ha planteado el gobierno. Nosotros discutimos la financiación de la sanidad, discutimos la fiscalidad, discutimos la ley de armonización, discutimos la ley turística. Hemos apoyado al gobierno ante el maltrato de Madrid en los presupuestos porque es contrastable. Hemos coincidido en la consulta, pero a este gobierno le hemos votado nosotros un 5% de las ocasiones cuando hemos coincidido. A nosotros no se nos caen los anillos por coincidir con el gobierno de Bruselas, con el de Madrid o con el de aquí, cuando participamos de la misma inquietud. Pero nosotros hemos hecho una oposición crítica, alternativa y constructiva. Nuestras propuestas... Usted habla de colaboración absoluta. No. Yo lo que digo es que no vamos a ir al acoso y derribo como otros. Este es el gobierno legítimo, vamos a seguir con nuestra oposición crítica, alternativa y con propuestas, y no vamos a ir a aprovechar
que el debilitamiento de los líderes del gobierno, vamos a sacar rédito de eso. Seguiremos con la misma oposición. Insisto, está contrastada, está escrita, es clara, es constructiva. Nunca hacemos propuestas para destruir. Frente a las propuestas del gobierno presentamos propuestas alternativas y lo seguiremos haciendo. Lo que quería decir, en definitiva, es que nosotros no nos sumamos al acoso y derribo aprovechando la debilidad de los dirigentes, porque nos parece un mal favor a la política y a los ciudadanos. Tenemos que intentar ser un poquito más breves en preguntas y en respuestas. También, Pepe, por favor. Sí, señor Rodríguez. Ha citado usted, hablando de las nuevas formaciones políticas emergentes, por así decirlo, ¿no?, que están surgiendo en todo el territorio del Estado español. Por ejemplo, el caso de Podemos, ¿no?, que es muy evidente, que está en la opinión pública. Y ha dicho literalmente, creo que con un cierto grado de ironía, gente con poco pasado, ¿no? Pero creo que precisamente los ciudadanos... Su virtud. Claro, precisamente es lo que los ciudadanos están votando, ¿no? Y sobre todo yo diría incluso gente que pudiera tener mucho futuro, ¿no? Mi pregunta es un poco general. Usted, que lleva más de 15 años en política activa, ¿cuál ha sido el error de los políticos? Haga un poco también de... Sí, de autocrítica. Un ejercicio de autocrítica. Primero, el error más importante ha sido cómo se ha gestionado esta crisis. Esta crisis se ha gestionado para favorecer a los poderosos y para machacar a la mayoría social. El elemento que ha quebrado la confianza de la gente en la política ha sido la injusta gestión de esta crisis. Por eso no solo pasa lo de Podemos en España, pasa en Francia, pasa en Italia y pasa en Grecia. En Grecia pasó un partido, Syriza, del 4% al 27%. El doble de lo que las encuestas le dan a Podemos. ¿Por qué? Porque aquí se salva a los bancos y se hunden a la familia. Aquí hay gente que se ha hecho más rica y hay gente que ha perdido su única vivienda. Y luego un elemento que ha aderezado todo esto, que es la corrupción. Los casos de los ERE, los casos de Cataluña, los casos de Gürtel indignan siempre, pero cuando no tienes que comer, indignan más. Yo creo que un cóctel de mala gestión de la crisis, de injusta gestión de la crisis, con la corrupción, donde los que mandan son los poderes fácticos y no el poder soberano del pueblo, ha generado esta crisis que tiene expresión, insisto, no solo en España. La más moderada en términos cuantitativos de las respuestas en estos momentos en los países del sur es la de Podemos. La más relevante es la de Grecia. La siguiente es la de Italia. Y la de Francia, que no me gusta nada porque es una deriva hacia la extrema derecha. La primera fuerza política en estos momentos en Francia es la extrema derecha. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Daniel, por favor. Señor Rodríguez, usted fue consejero de la Caja de Canarias. ¿Había Yellow Card, sería en este caso, en la Caja de Canarias? No. ¿O no había de ningún color? De ningún color. Bueno, no lo sé. Yo estuve ahí 3 años en medio de la crisis. Desde luego, nunca... Yo no tuve ni tarjeta ni siendo presidente del gobierno, que la tenían otros. Oiga. ¿Tenían tarjeta otros presidentes? Sí, antes de yo llegar, los presidentes... ¿De qué color era? Hombre, no lo sé, no la vi nunca. Pero yo no utilicé nunca tarjetas institucionales y públicas, no porque no sean utilizables si se hacen responsablemente, pero sencillamente porque a mí no me gusta ese tema. Pero en la Caja no me consta nadie que no fuera de los ejecutivos, que no lo sé, porque eso no lo supervisa. Ahora, lo que sí digo es que lo que ha pasado en Madrid es inaceptable, es perseguible judicial y éticamente, y es un porrón de votos para Podemos. Verónica. Una cosa, con respecto a Podemos, se nos ha olvidado un caso que precedió al gran Podemos en España. En Canarias, en las últimas elecciones, se presentó un partido, Si se puede, y obtuvo representación en todas las instituciones a las que se presentaba. O sea, que no es algo que de repente haya aparecido. O sea, lo que pasa es que hemos pasado un poco de puntillas y gente que está haciendo labor en varias instituciones. A mí me llama la atención, no sé si usted como expresidente y además habiendo pertenecido durante tantos años al núcleo duro de Coalición Canaria, no sé cómo ha vivido esta pérdida de liderazgo de Paulino Rivero dentro del partido. Yo no sé si en la intimidad usted le hubiera dicho, retírate antes de que esto pase. No sé si le hubiera dado algún consejo, porque fue un poco ya estéticamente duro. Pero es un problema, ¿eh? Yo sí que le puedo hablar por mí. Yo tengo una etapa de militancia política desde que soy muy joven, desde que estábamos en las universidades de otra época, donde no solo se estudiaba, se hacían más cosas, hasta hoy. Y he tenido militancia política durante este tiempo. En la parte institucional llevo 15 años en la parte representativa. Llevo 40 años en política desde muchacho, pero digamos, representando ciudadanos, llevo 15 años. Menos que otros, ¿eh? El planteamiento es, ¿qué va a hacer Paulino? Yo no lo sé. Paulino ha adquirido un nivel de adiestramiento y de conocimiento y de compromiso, yo creo que alto,
Y mi impresión es que no se va a ir, que va a seguir luchando con sus ideas y con la fuerza que tenga. Lo que haga a nosotros no nos inquieta, lo único que nos preocupa es lo que haga como presidente del gobierno. Esto sí que nos inquieta. Queremos que Paulino Rivero y José Miguel Pérez y su gobierno se centren en la dependencia, en las listas de espera, en sacar adelante las carreteras, en resolver los problemas de los ciudadanos, en mejorar la fiscalidad. Hemos hecho propuestas y haremos propuestas. Le he planteado en una comida que tenía estos días que si no espabilan presentaremos una proposición de ley para imponer o poner en Canarias una tasa turística, porque es un sector que va de escándalo y creemos que esos 100 millones de euros contribuirían a mejorar el presupuesto público y a mejorar las inversiones en las ciudades turísticas. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra política, insisto, no vamos a ir al acoso y arribo del gobierno, seremos igual de críticos y alternativos que desde el primer día, y lo que le exigimos a los partidos del gobierno, se vayan o se queden sus líderes, es que cumplan hasta el último día con el deber de gobernar lo mejor posible. ¿Qué ha pasado en el nacionalismo canario para llegar a pedir que el ejército español sea lo único que se quede en Canarias, cuando hace 15, 20 años lo que se pedía era que fuese lo primero en marcharse de Canarias? Bueno, el nacionalismo, esto son cosas del artículo de Paulino. Yo me leo los papeles de Coalición Canaria en su momento y ellos estarían en una posición nacionalista moderada. Digamos que yo creo que, de todas formas, hay que diferenciar el título del artículo y el contenido del artículo, porque hay una disociación importante, ¿eh? Yo creo que él ha intentado con el título provocar un debate y lo ha conseguido. Además, el estatus de presidente le da una resonancia relevante, pero el contenido es un contenido más discutible. Nosotros lo que decimos, insisto, ¿necesitamos un nuevo estatuto político? Sí. ¿Canarias necesita una adecuación al nuevo marco constitucional que será inevitable? Sí. ¿Que tiene que ser igual que los catalanes? No lo sé, pero tiene que ser de altísimo nivel, porque los catalanes tienen una singularidad y nosotros otra. Y que no podemos volver a equivocarnos como hicimos en el 82 y en el 2006. Tenemos que abrir un debate. Yo le he pedido a Rivero en el Pleno que retire ese estatuto. Primero porque él ya lo ha dejado en papel mojado. Mandó un papel que al día siguiente con su escrito descalifica. Abramos un debate en la sociedad canaria, tranquilo, centrémonos ahora en el paro, en las listas de espera, en la pobreza y en los graves problemas sociales, en la cooperación al desarrollo, que ha pasado a cero. A cero. La cooperación al desarrollo, que es una seña de identidad, desde luego de los municipios de Nueva Canaria, siempre. Y creo yo que debiera ser de Canarias, ha pasado a cero. Ocupémonos de estas cuestiones y abramos un debate tranquilo, y en la siguiente legislatura, que va a ser una legislatura convulsa, con 50 diputados de Podemos, 90 del PSOE, 130 del PP, eso va a estar revuelto y hagamos una modificación constitucional que nos adecue a los nuevos tiempos y los canarios estemos ahí en condiciones de defender nuestras singularidades, ni por encima ni por detrás de nadie, en las mismas condiciones de las comunidades más evolucionadas. Carlos. Rápidamente, prospecciones petrolíferas. Supongo que usted estará al corriente de todos los debates que se están suscitando. Incluso usted antes, al principio de este debate, mencionó una noticia de hoy respecto a las prospecciones en Andalucía. ¿Por qué el PP hace esto en Canarias y no en otros sitios? ¿Qué estímulo suicida se ha activado, suicida electoralmente, me refiero, en el Partido Popular, en concreto en el señor Soria, para imponerle a los suyos, que la mayoría no están de acuerdo? Esa postura favorable a las prospecciones cuando en otros sitios son contrarios, y además con el consiguiente desgaste electoral que esto está produciendo. Muy difícil de explicar, desde la coherencia, desde la sensatez, desde la racionalidad de las cosas, muy difícil de explicar. El único que se zafa del no al petróleo en toda España es el Partido Popular de Canarias. El Partido Popular de Valencia está en contra, el Partido Popular de Málaga está en contra y el de Baleares también, y los argumentos son los mismos que en Canarias. Quien único se ha salido de la foto es el Partido Popular de Canarias, y el elemento que lo determina es el presidente de su partido. Sinceramente es imposible de explicar. Por eso nosotros decimos que lo del sábado 18 es una movilización, lo del 23 de noviembre, si se hace, es otra movilización, pero la votación será en mayo. Y ahí el Partido Popular va a pagar en las urnas el doble rasero, el autoritarismo, el desprecio a las instituciones de Canarias, y yo creo que eso será la mejor manera de parar las prospecciones. Las prospecciones se pararán cuando saquemos al PP del poder, y eso no está lejos. Dicen que no van a encontrar petróleo. Porque está también previsto eso, no tenemos tiempo, yo creo que existe todo un plan para aplazar esto para mejores tiempos,
y como nunca tendremos usted y yo toda la información, es altamente probable que eso también esté pactado, ¿no? Antes de entrar de lleno con esta noticia de posible caso de ébola, señor Rodríguez, usted además es médico. ¿Qué opinión le merece la crisis? Bueno, primero que los problemas de salud pública no tienen fronteras, que los brotes de esta importante enfermedad que tiene 37 años de historia y que ha tenido brotes a lo largo de los últimos años, nos ha ocupado a los países occidentales cuando no han llegado un caso, dos casos. Hasta ahora mirábamos para otro lado, que hay que atacar el brote epidémico donde está, en esos 3 países, no en toda África, y que hay que hacer un esfuerzo para que con medidas higiénico-sanitarias posibles, manejables, frenar este brote epidémico, porque nos tocará algunos casos. No tengo ninguna duda de nuestra capacidad de respuesta como sistema sanitario, no a un caso, a 50 casos. El asunto está en que los países más desarrollados tenemos que pensar globalmente en esto y con otras desgracias humanas, el hambre es el más importante. El problema es que el hambre no se contagia, y lo que hay que hacer ahora es apoyar con medios económicos, con ayuda humana, con ayuda técnica para parar los brotes en los países de origen, porque todavía estamos a tiempo, porque hay condiciones objetivas para frenar esto si de verdad se lo toman en serio los países ricos. Gracias por venir, señor Rodríguez, a esta mesa de debate. Le esperamos en otra ocasión, sin duda. Encantado. Vamos a meternos de lleno en la segunda parte de nuestro